vamos a trabajar el tema régimen fiscal y tributario del petróleo y gas. Va a moderar el profesor Ignacio Andrade y va a iniciar la clase abierta o seminario web el profesor Juan Corodi. Muchas gracias, profesora Ninosca. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello y la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho. Me complace moderar este encuentro donde vamos a analizar la reciente ley de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esto, como ya muchos habrán dado cuenta, no es un ajuste, no es tan solo un ajuste normativo. Esto realmente representa un cambio de paradigma en la arquitectura jurídica de una de nuestras principales industrias. Hoy vamos a desmenuzar el impacto fiscal, es lo que nos compete hoy, el impacto tributario, y para eso nos acompañan dos invitados de lujo. Por un lado tenemos a mi querido amigo Juan Esteban Corodi, él es abogado de UCAP, con estudios de posgrados en Derecho Administrativo y Derecho Financiero. Es profesor de la especialización de Derecho Financiero, actual presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributaria y socio de la firma PTCK. Él cuenta con amplísima experiencia como árbitro y como consultor de empresas transnacionales en el sector de oil and gas. Por el otro lado tenemos a Álvaro García. Álvaro es abogado con maestría en gerencia tributaria de la UNIMED y diplomado en Derecho de los Hidrocarburos por la UMA. Él es socio fundador de CTL Abogados, director nacional de la Cámara Petrolera de Venezuela y miembro de la BET, y experto en planificación fiscal estratégica y procesos de optimización en el sector energético. Bienvenidos a ambos, Juan, Álvaro. Vamos a empezar con el primer bloque, ¿no? Un poco los cambios de la norma. La nueva ley orgánica de hidrocarburos redefine realmente el tablero de juego, ¿no? Entre otros cambios, introduce modalidades de gestión y participación privada más flexibles que lo que había antes, establece de forma explícita la protección al equilibrio económico-financiero de los contratos, lo cual permite realizar ajustes, por ejemplo, en regalías y tributos, si hay cambios legales que afectan la economía de un proyecto iniciado con anterioridad a estos cambios, y presenta una reforma importante de los mecanismos de resolución de controversias respecto a las leyes anteriores, entre muchos otros, y eso es lo que vamos a conversar ahorita. Juan, cuéntanos un poco qué nos puedes decir de estos cambios, cuáles son para ti los más importantes, los principales, y qué implica para la industria estos cambios de la nueva ley. Ignacio, muchísimas gracias por tu generosa introducción y presentación. Estar aquí realmente siento que es un momento muy importante. Cuando comenzamos en la escuela de Derecho con la profesora Ninosca a trazar las líneas de lo que podría ser un programa avanzado sobre petróleo y gas, todavía no habían ocurrido ninguno de los eventos de enero del 2026 y esto nos llena, digamos, no estaba ni siquiera reformada la ley orgánica de hidrocarburos y estábamos pensando en la necesidad que tenía Venezuela, que por sus circunstancias geológicas, una realidad geológica que es inocultable, volverse un país petrolero no solamente desde el punto de vista extractivo, sino que sus profesionales, su gente, sus personas conocieran de nuestras riquezas y de cómo hacer que esas riquezas se conviertan en bienes, servicios y en general en calidad de vida. Y en lo que nos compete a nosotros es que todas esas personas que entren a la industria puedan, digamos, tener ese conocimiento básico desde el área de contabilidad, desde el área de finanzas, desde el área de ingeniería, desde el área de legal, desde todas las áreas de apoyo o propiamente de la industria que puedan tener ese conocimiento, y esa era la idea para digamos, para este PREA, ¿no? Entonces, disculpen lo largo de esta introducción que ha sido un poco, Ignacio, para hablar de esta maravillosa eh, ta, eh, tarea que tenemos como, como, como programa avanzado y que va a ser definitivamente fascinante, sin ninguna duda. Tú hacías una pregunta muy relevante y la respuesta es que todas las ideas, todo el paradigma y todas las reglas que hasta el momento nos trajeron aquí en referencia al petróleo y gas, hoy ya no existen.
Entonces, tenemos con este foro, con este ciclo de foros, le damos la bienvenida a una nueva realidad jurídica y a una nueva realidad económica en el sector de hidrocarburos. Es realmente un giro copernicano. ¿Qué cambió? 6 puntos. Ignacio lo introducía muy bien. Esa idea de las empresas mixtas con una participación mayoritaria del Estado venezolano como empresario, regulador y dueño de los yacimientos, parece que cambió. Toda la legislación sobre la cual estaba montado el desarrollo de las empresas mixtas feneció con esta reforma. Al punto de que el arbitraje como medio de resolución de conflictos en los momentos de las empresas mixtas trajo o desencadenó que Venezuela denunciara el tratado para promocionar y proteger las inversiones junto con el Reino de los Países Bajos y denunciara un tratado muy importante para la resolución de conflictos y controversias en el índole de inversiones, como es el tratado de CIADI. Entonces, de pasar a denunciar los tratados de protección de inversiones iniciales a tener en el artículo 8 una norma que nos invita a resolver nuestros conflictos mediante un medio alternativo como es el arbitraje, es un salto cuántico. Pero ese salto cuántico viene todo entrelazado. Se eliminó el marco normativo de las empresas mixtas, podemos resolver los conflictos desde un punto de vista contractual y en un régimen fiscal simplificado y flexible, como decía Ignacio, donde lo que va a gobernar la decisión de variar ese régimen fiscal es el equilibrio económico como paradigma. Y eso representa un gran reto para los entes de policía o los fiscalizadores, porque las amplias funciones que se le otorgan al ministerio con competencia en materia de hidrocarburos son tan amplios y tan fuertes como sus poderes. En consecuencia, ese jus variandi que puede haber en los contratos, ese jus variandi que puede haber en la relación comercial que existe entre el Estado venezolano y un privado, en ese momento, además de estar en un régimen exorbitante de derecho público, va a estar regido adicionalmente por otro poder. Y esto trae como consecuencia que el contrapeso no solamente se encuentre en las leyes, sino en la regulación contractual que cada una de las empresas privadas va a tener. Entonces, en una sola respuesta a una pregunta tan compleja, ¿qué cambió? Cambió básicamente todo. Hay un giro copernicano que nos lleva de la regulación a lo contractual, de un régimen altamente incidido a un régimen fiscal simplificado y flexible, donde lo que debe imperar es equilibrio económico en general y con, sí, un ministerio con amplias facultades, pero que esas amplias facultades va a ser la prueba de fuego para la institucionalidad en Venezuela. Un poco la gran pregunta sobre qué se regula en la ley de hidrocarburos encontramos, cuando discutíamos con Álvaro qué hablar en este caso, queríamos poner muy claro que esto debería dividirse en dos. Por un lado, las actividades de hidrocarburos propiamente dichas o estricto sensu, que son las que están reguladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Son actividades primarias, actividades industriales y actividades de comercialización. Y que, si bien hay actividades de servicio que son esenciales para que estas actividades primarias, industriales y de comercialización puedan llevarse a cabo, no se encuentran propiamente reguladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Y esto es un punto que queríamos dejar muy claro y sobre el cual vamos a estar discutiendo Álvaro y yo en el día de hoy y con la venia de Ignacio que nos hará la moderación adecuada. Pero centrémonos en el principal cambio que es quiénes pueden ejecutar las actividades primarias. Antes solamente podían ejecutar las empresas del Estado, el Ejecutivo
nacional en ejercicio propio de su actividad y las empresas del Estado. Y solamente como alternativa, una empresa mixta que era de capital mayoritario de público, pero siempre y cuando fuera aprobado por la Asamblea Nacional. Esto cambió totalmente. El modelo se agotó, demostró que era ineficiente. Y ahora, de acuerdo a esta ley, vamos a tener que son operadoras propiamente dichas, no solamente una empresa mixta que va a tener la agilidad de poder tener la comercialización, la actividad financiera y la actividad operativa en manos del socio B, delegado al socio B o a una empresa de servicios especializados. Y por otro lado, incluso algo distinto a las empresas mixtas, a esa alternativa. Empresas privadas que a través de un contrato van a poder desarrollar actividades primarias. Algo que quizás el doctor Román Duque Corredor hubiera calificado como un régimen concesional. Esto quizás digamos, va a ser un poco más flexible que el régimen concesional propiamente dicho. Si hablamos de las empresas mixtas, solamente para hacer un paneo, se crean con una notificación a la Asamblea Nacional. Eso no significa que el Ministerio de Competencia Nacional no debe remitir un informe de pertinencia y hacer una revisión de credenciales financieras y técnicas del socio B para la creación de la empresa mixta, incluso otorgará los derechos de ejercicio de la actividad y ventajas especiales a las cuales se referirá con claridad Álvaro. Las condiciones están más o menos establecidas, son similares a las que existían, pero quizás lo que rompe el molde en este caso es que el ministerio puede autorizar, y ya bajo la égida de esta ley, no bajo la égida de ninguna otra legislación, que el socio clase B, el socio privado, puede comercializar, hacer la gestión financiera y la gestión técnica operativa a través de él mismo, de una empresa que se cree para esos fines o a través de un prestador de servicios especializado. Y esto tiene, como veremos en el día de hoy, una rotunda importancia desde el punto de vista fiscal. ¿Okay? Hay un límite. Los costos de producción tienen que ser bajo este esquema igual o menores que las empresas del Estado y ese límite trae otro nuevo reto. ¿Cuáles son esos costos que tienen las empresas del Estado? Y si son comparables dependiendo del tipo de campo en donde se encuentran. Solo para que lo veamos gráficamente, alguien siempre decía, si lo entendiste porque lo sabes, si lo sabes dibujar es porque lo entendiste. Entonces, Álvaro y yo y la profesora Ninoca Ignacio quisimos traer un esquema en donde vamos a ver cómo funciona la empresa mixta. Es aquella que va a ejercer la actividad primaria, no lo delega la actividad primaria en el privado, sino delega solamente la gestión comercial, la gestión financiera y la gestión técnica. Y aunque parece una sutileza porque dice, bueno, le está delegando todo, la verdad es que el derecho minero se conserva en la empresa mixta. Y esto es algo muy importante, sobre todo para empresas que cotizan en bolsa y que quieren hacer el buqueo o el registro en libro de sus reservas. Es muy importante decir que no porque el privado o su socio B es el que ejerce a través de un contrato de gestión, la comercialización, la gestión financiera y la gestión operativa, es la que tiene las reservas, para nada. De hecho, la actividad primaria, insisto, la sigue haciendo la empresa mixta y no el privado o el prestador de servicios. Y luego tenemos la otra opción, que es que ya no es una empresa mixta, sino en un contrato que yo suscribo con una empresa estatal que tenga derechos mineros sobre un determinado yacimiento. Estos derechos mineros pueden ser, sí, a diferencia de lo que veíamos con las empresas mixtas, estos sí pueden ser cedidos mediante un contrato. Algo que me hubiera gustado ver cómo el doctor Román Duque Corredor lo hubiera calificado, cómo otorgar un régimen concesional a partir del contrato, ¿ok? De un contrato público bastante
sui generis interesante, pero le otorga la posibilidad de ejercer la actividad primaria. Fíjense que en el otro caso, la empresa mixta conserva el ejercicio de la actividad primaria, pero delega la gestión de unas actividades. En este caso, ya es la empresa del Estado que con la suscripción de un contrato de gestión entrega la gestión integral de la actividad primaria, ¿ok? Y además, si a diferencia de las empresas mixtas, si a esta se le otorga que use bienes de la empresa del Estado o bienes del Estado, debe pagar por ello. E incluso, a diferencia de la gestión en la empresa mixta, cuando se le otorga al socio B o una empresa de servicios especializados, en el caso de los contratos para el desarrollo de actividades primarias, estas lo hacen bajo su propia costo, cuenta y riesgo. Y esto es muy importante. Así como es importante para el caso del que vamos a hablar, que esta empresa del Estado, que le ha delegado la gestión integral mediante contrato y los derechos mineros a través del contrato, además va a actuar como agente de percepción y retención. Algo que no ocurre en el caso de la empresa mixta cuando delega la gestión de comercialización, gestión financiera y el caso de la comercialización, la gestión financiera y la gestión operativa. Creo que, Ignacio, creo que hasta ahí hemos dado un paneo de los principales cambios que tiene la ley. No sé si queda algo por allí. Bueno, yo creo que ahorita, atendiendo al tema del foro, creo que podríamos entrar ya un poco al tema de los ingresos del Estado provenientes de la industria, ¿no? Bajo esta ley. Eh, Vamos a que Álvaro nos cuente un poquito sobre este punto. La ley orgánica de hidrocarburos, la reforma, establece una participación por concepto de regalías de hasta el 30% para el Estado sobre los volúmenes extraídos. Este porcentaje fijado por el Ejecutivo Nacional, y para eso debe tomar en cuenta ciertas variables como la fase del proyecto, la economicidad y la competitividad internacional. También establece la figura de las ventajas especiales, que permite acordarlas como contraprestación económica a favor de la República por el acceso a las reservas. Eh, Debe tomar en cuenta, o incluso también para la cesión de la tecnología o los programas de entrenamiento. Álvaro, cuéntanos un poquito de estas figuras de regalías y ventajas especiales. ¿Qué son? ¿Qué naturaleza tienen? ¿A quiénes aplica? Ignacio, está introduciendo un tema que ha sido muy importante porque de paso fue foco de atención dentro del proyecto de reforma y dentro de digamos, de este impulso de la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es el tema de las regalías. Se pasearon por varias alternativas dentro de los textos que se manejaron relancinamente en la Asamblea Nacional para lograr esta modificación, que en el fondo, con todos sus puntos perfectibles, creo que la nación debe aplaudir porque es un paso al frente para poder reactivar el interés de los mercados internacionales, tanto de inversionistas como la consecución de licencia para la comercialización del crudo venezolano en condiciones más igualitarias, pero que debían atender a una cierta competitividad del mercado y debe adaptarse porque tenemos una voracidad muy cercana. Está el caso de Guyana, Trinidad, México siempre ha sido un fuerte competidor para Venezuela y en definitiva había que hacer ajustes. Dicho esto, la regalía dentro de nuestro foro tributario ha sido también objeto de debate, de entender algunas personas, unas posturas que consideran que debería tener la naturaleza de un tributo más, la naturaleza tributaria, y otros en el cual yo me posiciono, que consideramos que no reúnen las condiciones para ser caracterizado como un tributo. Comenzando por entender que la regalía, incluso desde la definición que nos ofrece la lengua castellana, es la participación o la contraprestación que una persona que tiene un derecho de propiedad recibe cuando cede el aprovechamiento de ese derecho a un tercero. La regalía no es una figura exclusiva del derecho público, tiene una amplia aplicación en el derecho público, pero es perfectamente aplicable en el derecho privado. Es decir, vemos con frecuencia quienes estamos manejando contratos
en materia de empresas contra empresas transnacionales, que se usa el término regalía, que nuestros convenios para evitar doble tributación, que son operaciones entre particulares, establece el término de royalty y regalías para las operaciones donde yo le cedo, por ejemplo, el derecho de uso de una marca, que es un título de propiedad sobre un elemento intangible. Pero también, aterrizándolo y acercándonos quizá un poco a lo que es el espectro de la minería, lo vemos en los minerales no metálicos. El dueño de un terreno y tiene lo que uno llama conocidamente un saque de material de relleno, de granzón, de granza, de piedra picada, de arena. Eso que es perfectamente propiedad de un individuo, del particular, que no está reservado a la República. Yo puedo cederle a alguien que tenga la capacidad, la experticia, el conocimiento y las herramientas para la explotación de esa cantera y a cambio percibo una regalía. Dicho esto, ahora tenemos que el propietario del bien en cuestión es la República. Así lo establece la Constitución, así lo consagra la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en refrendando lo que ya el constituyente nos ha establecido, tomando esa doctrina bolivariana de la propiedad del subsuelo, de los minerales en el subsuelo en manos de la República. Y la República tiene un derecho o una potestad de cobrar una regalía por el uso de su propiedad, por el aprovechamiento de su propiedad. Dentro del marco de los tributaristas, algunas personas sustentan que al estar establecido en una ley y ser una contribución de carácter pecuniario, está, vamos a decir, cumpliéndose o configurándose el principio de reserva legal. Pero vale preguntarse, ¿es que la presencia en la ley de una regalía es para establecer una obligación al que va a aprovechar el bien propiedad de la República? No lo quiero llamar hidrocarburos, aunque en este caso así sea, pero quiero que lo descontextualicemos de este punto. Va a aprovecharse de un bien propiedad de la República. ¿Y es que acaso debía estar eso en la ley o es una obligación que él debe asumir porque está en la ley? ¿O es que el legislador ha establecido una obligación para el Estado, administrador de los bienes de la República, de que debe cobrar una regalía? Es que la ley, al establecer la obligación de cobrar una regalía, le está imponiendo una obligación al Ejecutivo, al Estado, que administra bienes de la República y le dice, tienes que cobrar una regalía. Ahora, estableciendo o no estándares cuantitativos o bandas o límites, pero te lo está poniendo y le está diciendo, tú debes cobrar una regalía por el aprovechamiento de él. Y me volteo y pregunto, ¿es que hubiese sido ilegítimo que el Estado cobrase una regalía si la ley no lo establece? Y la respuesta para mí es que no, porque el fundamento del cobro de esa regalía subyace es en el derecho de propiedad que tiene sobre el yacimiento. Con lo cual, no porque esté en una ley, se trata de un tributo que está cumpliendo con el principio de reserva legal. Es justamente su derecho de propiedad el que legitima el cobro de una contraprestación que ha sido conocida y reconocida desde los tiempos de la Grecia antigua del medioevo como una regalía. Entonces, naturaleza tributaria no tendría. Consecuencia de ello, dirá uno en la práctica, bueno, pero igual hay que pagarlo. Bueno, que los procesos de fiscalización, los procesos de cobro, no pueden ser enmarcados dentro del Código Orgánico Tributario. Entramos en la esfera puramente contractual, donde el ministerio, que es el ente recaudador de la regalía, podrá establecer un proceso para liquidación, podrá establecer un proceso de cobro. Están establecidos los tiempos de cobro porque son 5 días, ya lo vamos a ver, después de que te hacen la liquidación. Está establecido un mecanismo preliminar de cómo se mide la producción cuyo valor, a cuyo monto le vas a aplicar el valor de mercado para poder calcular la regalía. Pero todos estos procedimientos que bien están desarrollados en la ley, que la ley le faculta al ministerio de que desarrolle en mayor detalle los procedimientos, no hacen que estemos hablando de un tributo. Esto es simplemente un poco de orden que luego de ser una obligación para el administrador del bien de la propiedad de la nación, del petróleo, para una obligación para el Estado de que cobre algo por eso, que le llamamos regalía, es una garantía de seguridad jurídica cuando le establece un límite. Para que el inversionista diga, bueno, bien, me vas a cobrar la regalía, pero tu ley dice que es hasta 30%.
Anteriormente decía que era el 30 y esta es la modificación que ya bien anunciabas, que trae la ley, de que la regalía ahora se abre en una banda que casualmente no tiene límite inferior que no sea cero. Y cualquiera diría, bueno, eso sería lo mismo que una exoneración, una exención, perdón, de la regalía. Bueno, pues es que la amplitud que ha dado el legislador para la aplicación de la regalía y entendiendo algunas cosas que vamos a ver desgranadas ahorita más adelante, de que la regalía es una contraprestación que debe obedecer a una realidad económica particular de un proyecto y que no se puede medir con una regla única, entonces puede llegar de 0 a 30. Bien pudo haber dicho que fuera 1%, 0,1, el límite mínimo pudo haber sido cualquiera, lo que queremos decir es que estableció que es posiblemente cero. Dicho esto, para llegar a la conclusión desde mi parte de que la regalía no tiene naturaleza tributaria y de que se debe regir por los procedimientos contractuales y por las normas que desarrolla el ministerio por designación y por atribuciones conferidas por la propia ley, vamos a ver que la regalía se concibió en este momento, y esto quizá ha pasado desapercibido, como una contraprestación que estaría establecida en el contrato, y muchas veces dicen, mira, cada contrato lo van a revisar y van a decir, a este contrato le aplicamos tal regalía. Pero hay una noticia importante. La redacción es clara, aunque sutil, de que el contrato puede tener distintas regalías. Es decir, distintos tipos o distintos porcentajes de regalías según se trate del proceso o de la etapa del proceso de ejecución del proyecto. Esto entenderíamos y presumimos que en un proceso, en una etapa temprana de alto gasto de capital, inversión de capital, donde hay esa etapa fuerte de inyección de CAPEX, posiblemente se vea comprometida la rentabilidad del proyecto, con lo cual el porcentaje de la regalía en ese periodo podría ser, bien sea definido en términos temporales o bien sea definido en términos de avance, porque esto está todo por escribirse en este momento, pero la ley te dice que tú puedes establecer en distintas fases del proyecto distintas regalías. Entonces, habría el proceso, el escenario donde la maduración del proyecto y la inversión esperaríamos financieramente una recuperación alta de rentabilidad y una fase donde la rentabilidad estaría muy comprometida o sería prácticamente nula, con lo cual la regalía, al ser calculada sobre unos volúmenes extraídos del yacimiento que esperamos indefectiblemente ocurra, no se va a poder compensar porque el flujo de caja o el flujo financiero del proyecto puede estar comprometido porque estoy haciendo todavía grandes inversiones de capital. Entonces, eso es un punto importante. No solamente hay una regalía en los contratos, o sea, se van a establecer, según los proyectos, se pueden establecer varios tipos de regalía según la etapa del proyecto. Y luego, algo que ha sido también bastante aplaudido, que ha sido el respeto de la estabilidad económica del proyecto. ¿Ok? Son cláusulas que están para ambos conceptos, tanto para la regalía. Incluso están en los contratos para el desarrollo de actividades primarias también fuertemente anunciados, casi con redacciones muy similares, de paso, en los artículos, pero que es que la capacidad, o digamos, la economicidad del proyecto siempre prevalece. Eso se nota con claridad dentro de toda la redacción de la ley. Y ese análisis constante. Un punto que no queda muy claro es si la regalía puede subir, porque cuando tú apliques equilibrio económico, según los parámetros de la misma norma, y viene de, digamos, cláusulas tipo que ya usaba PDVSA, el equilibrio económico, se puede enervar esta bandera cuando hay modificaciones regulatorias, modificaciones contractuales internas, algún condicionamiento contractual que ocurra, modificaciones fiscales. Pero no queda tan claro si, por ejemplo, el mercado baja y el proyecto se puede haber comprometido, como de vuelta, si ese cambio después podría implicar que la regalía recupere un valor determinado. Esto quedará por desarrollar en los contratos. Quizá estas condiciones, cuando haya un cambio, por ejemplo, de regulación que pueda obedecer a una determinada coyuntura y que esté comprometiendo el proyecto, luego vamos a hablar de un impuesto que pudiera ser temporal, ¿verdad? Porque lo hemos tenido, los han anunciado como temporales, impuestos como el impuesto a las grandes transacciones financieras, y todavía la temporalidad no se agota. Pero supongamos que hubiese una razón para que haya un tributo temporalmente que modifique o que comprometa el equilibrio económico.
Entonces, los contratos deberán ser, o las modificaciones contractuales, deberán ser lo suficientemente flexibles para entender que la regalía podrá ir fluctuando en la medida en que estas condiciones permanezcan o desaparezcan. ¿Qué otra cosa tenemos importante decir de la regalía? Ya lo anunciaba Juan, el esquema comercial, como está planteado, de, vamos a decir, PDVSA, como hoy por hoy la empresa propiedad del Estado, que es uno de los sujetos operadores que realizan actividades primarias, las empresas mixtas y los contratos para el desarrollo de actividades primarias, o CDAP, como me ha gustado a mí también llamarlos, para darles el acrónimo que ya usa en el título de la ley. ¿Son quiénes los que tienen que pagar? Pagará PDVSA su regalía por las explotaciones que realicen. Pagarán los CDAPs, porque así se estableció, ya mencionaba Juan Esteban, de que es una concesión, pero a una figura contractual mucho más flexible. Y paga la empresa mixta, porque no importa si el operador privado realiza, si la empresa privada realiza actividades que estén muy próximas a ser idénticas a las que haría la empresa mixta. Siempre lo está haciendo por nombre o en delegación de esa empresa mixta. Pareciera que es lo que nos plantea la ley y digamos que es un poco la recopilación o la consagración en marco legal de lo que ya se venía haciendo, que lo veíamos con los proyectos en el caso de Chevron. O sea, tenemos empresas que son del grupo, pero tenías que esperar un proceso para que la hoja de entrada de servicio de la empresa mixta fuera emitida, con el cual después tú podías emitir la factura a la empresa y siempre estaba actuando por delegación. Entonces, la regalía la paga es la empresa mixta PDVSA o la empresa responsable del CDAP. Los lapsos para la liquidación, bueno, el ministerio va a tener que desarrollar toda la normativa, pero tiene 5 días luego de que te hagan la liquidación por parte del ministerio, de la planilla que hace el cálculo volumétrico. ¿Sobre qué lo calculas? Esto es importante. En la última reforma, en la cronología que habíamos hecho, la reforma, o sea, lo que se llevó a segunda discusión, lo que estaba en primera discusión no hacía claridad sobre los volúmenes extraídos no reinyectados. Era simplemente volúmenes extraídos. Y luego se agregó la coletilla de que decía descontando los que hayas reinyectado al yacimiento. También tengamos presente que hidrocarburos tenemos hidrocarburos líquidos e hidrocarburos gaseosos asociados, que no están regidos por la ley de hidrocarburos gaseosos, porque ese gas asociado está regido por esta ley. Pero entendería yo también, y esto debo confesar, no lo he visto en la práctica, pero la valoración de ese gas asociado, de la manera como se aprovecha o se logra comercializar, pues tendrá que diferenciarse porque ese volumen de hidrocarburo tiene con un componente, justamente no todo es petróleo y no se aclaró si había, porque en la faja tenemos procesos importantes de distinción, o hay una distinción importante sobre los fluidos. Hay fluidos en la zona de la faja en Monagas, en la zona cercana al delta, donde el corte de agua es altísimo, y si el crudo que estás extrayendo sale por completo con un volumen de agua muy importante y lo tomas, la fiscalización es en ese momento de la extracción del campo, sin el proceso de separación inicial, entonces evidentemente hay un volumen que va a pagar una regalía, pero que no es petróleo. Estamos hablando del 40% de corte de agua en algunas partes. O sea, para los que no entendemos esto, el corte de agua es que de cada 100 que saque, 40 es agua y 60 es crudo. Luego que este crudo sabemos que van a los mejoradores y hay que hacer un proceso de separación importante para poder sacar coque, azufre, etcétera, y lo que logras comercializar es algo distinto. Quizá estos niveles no se van a llegar a determinar en el campo, a esperar que ocurran estos procesos físicos y químicos de mejora, pero lo que sí es que va a incidir en que si mi crudo es de peor calidad, mi regalía ha de ser menor. Cuando la ley anterior, la regalía no hacía tal distinción, simplemente era 30. Ahora, este proceso de negociación llevará a que aquellas empresas que tengan un crudo más contaminado por elementos de valor intrascendente en el mercado digan, espera, mi crudo tengo que hacer esto, y yo voy a tener que decir mi regalía, póngale en 10, en 12, en 8, en 5 o en 20, no lo sé. Entonces, el tema de la fiscalización quizás seguirá siendo el mismo punto, pero el momento de la negociación del contrato para cada proyecto pues el privado seguramente usará como un argumento definitivamente válido la calidad del producto que está extrayendo en boca de voz, que sería el punto de fiscalización. Bueno, vamos a decir que en términos generales sobre la regalía,
Estos son los elementos más importantes. Juan, no sé si tú tienes también algo que podamos... No, perdón, Ignacio, gracias. No, Agradecido. pues repito, el punto es que, digamos, ¿qué hacen en la práctica hoy en día las empresas? En virtud de que muchos de estos proyectos no eran de las empresas mixtas o de CPP, no eran proyectos financieramente rentables en sus comienzos. Incluso la estatal petrolera pagaba la regalía en nombre y por cuenta del privado o de la empresa mixta. Claro, eso alivianaba el flujo de caja, probablemente, pero generaba una cuenta por pagar a la empresa, a PDVSA. Por supuesto, esto es el caso de regalías que se paguen en dinero, porque incluso algo de la regalía puede ser pagada en especie, correcto. Y creo que ahí la regulación se mantiene en la forma de pago en especie, donde, digamos, la empresa, tanto o la CDP, CDAP o la empresa mixta, deben tener las facilidades de almacenamiento necesarias para conservar el crudo de la empresa que le corresponde al Estado venezolano. Entonces yo lo que creo es que la evolución que tuvimos con la ley orgánica de hidrocarburos tomó esa experiencia. Es decir, el pago de la regalía se convertía en algunos casos un punto distorsivo, si bien es necesario tenerlo aquí. Otro punto que quisiera saber tu opinión y también la tuya, Ignacio. Tenemos una especie de soft law que está orbitando alrededor de la materia de hidrocarburos y es definitivamente el régimen de licencias de los Estados Unidos de América, ¿no? En ella se dice que la regalía debería, así como los tributos, que no sean los estadales o municipales, deberían pagarse en una cuenta de los Estados Unidos de América. Eso, digamos, podría comprometer no solamente la dinámica del flujo, porque la regalía la podían pagar en bolívares, ahora la vas a tener, no creo que la Reserva Federal tenga una cuenta en bolívares, no recuerdo si tiene alguna cuenta en bolívares, pero si yo fuera el presidente de la Reserva Federal trataría de no tenerla, pero bueno, un chiste, me pido disculpas, pero ese mecanismo se vuelve, y lo otro, esa especie de soplo, es que parece que el Estado venezolano en este momento perdió el acceso al uso de ese ingreso. Sí, ok, vamos, que estamos controlando los micrófonos. Va el volumen, va. Entonces, en definitiva, yo coincido contigo, el tema de las licencias nos ha comprometido a todos como profesionales del derecho a meter nuestras narices en unas aguas muy turbulentas, de paso turbias, y sobre las cuales ha transcurrido mucha historia y mucha interpretación. Yo hago siempre este comentario porque si tú imprimes las preguntas frecuentes que emite la OFAC, antes de que salieran las últimas que salieron sobre la licencia 50, creo que fue de la última que comentaron, daban 90 y tantas páginas. Es mucho más largo que imprimir todas las licencias juntas. Y eso, yo no quiero que esto sea como netamente anecdótico, sino que te deja ver la imprecisión que existe dentro de la misma normativa, porque no solamente la redacción un poco enrevesada y compleja para nosotros, si nuestro coterráneo, todos los latinoamericanos piensan que los abogados escribimos enredados, pues habrá que leerse los contratos y la normativa anglosajona, pero la realidad es que tenemos un escenario donde las licencias juegan cada vez un papel más importante, eh, que el overcompliance sigue estando presente, que tenemos casos de empresas transnacionales que no vienen al país porque no la ven clara todavía, a pesar de que hay grandes actores que están incursionando con fuerza o proyectando incursionar con fuerza porque será seguramente para el año próximo donde se empezarán a ver inversiones verdaderamente cuantiosas, pero tenemos que voltear a ver las licencias y eso que tú dices con respecto al pago de la regalía, efectivamente van al fondo que está en Qatar. Sí, estaba en Qatar y ahora lo pasaron
por razones obvias. Sí. Quisiera también preguntarte, Ignacio, si cabe la pregunta, adelante. Ignacio está muteado. Sí, era para que apagaran uno de los micrófonos, pero ahora sí. Ya, ahorita alguno de los dos los tiene que abrir. Listo, yo lo ¿Me abrí. escuchan bien? Yo lo abrí. Ok, Listo, entonces, perfecto. fíjense, una pregunta que nace aquí, Álvaro, Ignacio, y los que están presentes y los que están en sus casas en cualquier momento cuando estén viendo esta grabación, es, bueno, vista la naturaleza jurídica de la regalía, que es muy parecida también a la de las ventajas especiales, obviamente, ¿no? Eh, es un gasto que puede ser deducible del impuesto sobre la renta, es un gasto normal y necesario, eso también está muy discutido en la práctica fiscal, y hoy estamos orientados a todos los temas fiscales, ¿no? ¿Cómo lo ves, Álvaro? No, para mí definitivamente es un gasto deducible. Yo lo veo, o sea, la controversia a veces me cuesta entenderla, debo decir, porque definitivamente tú para tener acceso a ese yacimiento tienes que pagar al propietario. Así de sencillo. O sea, si lo hubieses llamado en alquiler, hubiese sido lo mínimo, pero te tienes que pagar. Es tu canon por. Exactamente. Y las ventajas especiales que no las abordamos con rotundidad, pero bueno, más allá de la ventaja de acceso al yacimiento, que era esto un poco parecido a lo que ocurría con los pagos que se ofrecían, esas primas que se ofrecían en los procesos de la apertura petrolera. Entonces, luego la ley asoma a ver, una serie de cosas bastante plausibles, interesantes, pero que no representan un beneficio económico propio para la República, porque son la transferencia el uso de tecnologías, la capacitación de todo el talento humano, etcétera, que bueno, que ciertamente es indispensable, es necesario. Ya estaba en la ley de 2006 las empresas que tratar de impulsar a estas grandes corporaciones a que participen activamente en el financiamiento y en el mejoramiento de nuestros equipos de profesores y de toda la plantilla de instructores en el mundo universitario, técnico, petrolero, que bien hace falta, que incluso las universidades, no solamente la Universidad Católica, la Universidad Metropolitana aquí, la Central, la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente, que han sido lugares, cunas emblemáticas de ingenieros y gente relacionada con la industria, pues que tengan el apoyo financiero. Y ya está eso contemplado dentro de la ley y está contemplado posiblemente dentro de los contratos. Sí, un punto interesante allí también es, creo yo, desde el punto de vista fiscal, sobre el tema de regalías y ventajas especiales y la relación con el impuesto sobre la renta, impuestos por antonomasia, es, por ejemplo, si una ventaja especial es pagar el bono de entrada, por ejemplo, el acceso, que digamos, desde un punto de vista de análisis económico del derecho, es como pagar por los trabajos que facilitan la extracción y exploración del yacimiento del cual tú te vas a ver beneficiado, ¿no? Es como tratar de buscar ese equilibrio casi paretiano en ese momento, pero la gran pregunta desde el punto de vista fiscal es, bueno, ese bono que pago, esa ventaja especial, ¿es deducible o es amortizable? ¿No? Exactamente. No, esa es la gran pregunta, ¿no? Y la verdad es que en estos proyectos, calificarlos de una u otra forma, tienen digamos, no solamente un tema de flujo de caja, sino un tema de viabilidad económica del negocio que tiene que estar muy bien computado ahora, que tú puedes variar las alícuotas dependiendo Correcto. de los equilibrios, de alcanzar esos equilibrios económicos. Es evidente, ¿no? En un caso, si es deducible, o acumular pérdidas probablemente en las etapas preoperativas, sobre todo en campos verdes, ¿no? O en campos, ya en campos maduros donde tengo que hacer alguna inversión de CAPEX importante. Entonces, si yo si yo deduzco el bono inmediatamente, voy a generar unas pérdidas que si no tengo una legislación adecuada que me permite trasladarlas en ejercicios subsiguientes sin limitación o caducidad de ellas, la limitación del artículo de la ley de impuestos sobre la renta, voy a tener un problema financiero. En cambio, si las voy amortizando y no me permiten que yo lo amortice en la moneda que fue pagada, la ventaja especial, por ejemplo, también voy a tener un problema, ¿no? Cierto. Pero todos son elementos que no están en la ley,
que ni siquiera está en la ley de impuestos sobre la renta, que creo que vale la pena que lo toquemos aquí y que yo creo que la solución para esto, y creo que ya lo vamos a conversar más adelante, Ignacio, es definitivamente estos proyectos. Si tienen moneda funcional, euro, moneda funcional, dólar, la manera es que mi contabilidad se encuentre en esa moneda funcional y que la administración tributaria otorgue los permisos para ellos, de conformidad con el código tributario, y que además me permita reflejar eso en mis declaraciones de determinación, no solamente del impuesto integrado, sino también del impuesto sobre la... Sí, sobre ese punto, fíjate, y no se trata quizá de simplificar el problema, porque quizá a veces lo que nos ha tocado enfrentar es que en la práctica lo difícil es hacer entender a el ente recaudador. Sí. Pero este es un problema que tiene que estar resuelto por los principios contables, porque ya está. Este tipo de bonificaciones y de primas se amortizan en el tiempo del Así es. contrato. Ahora, que tú tengas que hacerle entender que vivimos en un país con distorsiones y que en la administración tributaria diga, no, pero tienes que contabilizarlo en bolívares al día que lo pagaste y esto se pierde porque no me permites hacer ajustes, actualizaciones, el sistema de ajuste por inflación está desactivado para las empresas, los contribuyentes especiales, Sí. etcétera. O sea, tenemos una serie de distorsiones que nosotros debemos presionar y apostar a que se van a corregir. Sí, sin duda que sí. Fíjate que, por ejemplo, una especie de ventaja especial en este aporte a las EPS que le exigían a las empresas mixtas para pagar, que era hasta un 5% del valor de sus ingresos brutos. Y la administración tributaria levantó reparos para los prestadores de servicios y para las empresas mixtas del aporte de EPS, Diciendo que no era. diciendo que no era deducible. Sin embargo, recientemente, en este año, enero de 2026, afortunadamente el Tribunal de Oriente ya emitió una decisión donde consideró que será deducible. Pero Ignacio, esta discusión está muy sabrosa como para no interrumpirla. No, es que está muy buena además, exactamente. Sigue Eh, muteado, Ignacio. ¿Sí? ¿No me escuchan? ¿No? Ahora sí, te oímos. Ajá. Bueno, de más está decir que los participantes que estén en sus casas o en sus oficinas pueden participar con preguntas que se harán al final del seminario. ¿Ok? Em, estos temas son importantísimos y los vamos a ir tocando en el siguiente bloque o en la medida de que vaya transcurriendo la conversación y tienen que ser abarcados porque evidentemente no solamente con temas del impuesto sobre la renta, vamos a tocar los temas del impuesto a las grandes transacciones financieras, al IVA, que no están claros aún y tienen que ser abarcados de alguna forma u otra, ¿no? Pero antes de eso vamos a entrar en una de las novedades tributarias de la ley, que es el impuesto integrado de hidrocarburos, ¿no? Aquí abro el foro a los dos para continuar esta conversación. ¿Cuál es la naturaleza de este importe? Esto es un tributo formalmente, de ser así, ¿cuáles son sus elementos y cuáles son sus características? Juan. Sí, bueno, yo lo abro, por favor, le pido a Ignacio y a Álvaro que me interrumpan y me corrijan en cada uno de los momentos, ¿no? Fíjate, creo que está reflejando en pantalla, se ve Solo la mitad, ahora sí. una lámina que hicimos aquí, ¿se ve? Sí. Ok. Fíjense, nosotros que hicimos, esto es una fantasía imposible para un tributarista, no hacer la disección de los elementos constitutivos del tributo cuando hay una nueva especie, ¿no? Entonces, fíjense, aquí encontramos elementos subjetivos, que son las personas públicas o privadas que realizan actividades que se refieren a la ley. Esto es muy importante porque tenderíamos a pensar que el impuesto integrado solamente aplicaría a las empresas que realizan actividades primarias, es decir, las operadoras. Y eso no es cierto. La ley, como vimos, regula otras actividades, las actividades de industrialización y las actividades de comercialización, que también están sometidas a esta ley. El gran problema, las actividades verticalmente integradas. Porque van a tener una sola capacidad económica. Es decir, si yo tengo una actividad que va desde la macolla hasta la comercialización, yo solamente tengo una sola capacidad económica. No debería tener una vocación tripartita, es decir, de actividad primaria, industrial y comercial. Yo creo que
eso pareciera o debería ser Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Luego, y está muy vinculado al hecho imponible, el sujeto que lo realiza, es realizar precisamente esta actividad. Y luego entramos en lo que nosotros hemos llamado el primer pecado que tiene esta ley. Uno de los primeros pecados es que ha considerado que la magnitud económica para medir y determinar este tributo, que ojo, que estamos muy contentos de que se haya eliminado ese crisol de impuestos y contribuciones y regalías que existían en la ley, ¿no? Estamos muy contentos, pero establecer un único impuesto con una base imponible tan retardataria, tan regresiva como es el ingreso bruto, nos parece que es un error. Es un error que económicamente se corrige con la alícuota, con la disminución de la alícuota, es verdad, ¿no? Pero, digamos, ya nos recordaban los profesores Mugray de la capacidad regresiva que tenían los tributos que estaban calculados y que no permitían la imputación de costos y gastos, sobre todo en las actividades de hidrocarburos que requieren altas inversiones de equipos, de maquinaria y de tecnología, que es de una inversión ingente, una inversión importante. Si yo no puedo traspasar esas inversiones contra la determinación de un tributo, voy a tener un tributo que no va a agravar realmente mi renta, sino que va a agravar otras circunstancias y los tributos solamente pueden grabar la renta. Gran pregunta, por ejemplo, creo que es aplicable las consideraciones que decía Álvaro sobre la regalía, sobre los volúmenes extraídos y no reinyectados, pero quisiéramos agregar también aquí una discusión para el panel, que es qué pasa cuando yo tengo que pagar regalías. O sea, la regalía no está en cero. Si yo extraigo, por ejemplo, una actividad primaria, 100 barriles, y de esos 100 barriles yo tengo que darle 30 barriles al Estado, mi ingreso bruto no puede ser 100, mi ingreso bruto tiene que ser 70. Independientemente que yo esa regalía la pague en especie o en dinero. No hay ningún tipo de diferencia. Mi ingreso bruto es ese. Mi ingreso bruto realmente es el crudo realmente traído por las actividades primarias. Pero las actividades comercializadas, el producto realmente comercializado, sin ningún tipo de descuento. Y ahí entramos en todas las consideraciones y toda la jurisprudencia que durante 50 años o más se han hecho aquí en Venezuela sobre los impuestos municipales. Sin embargo, ahí tenemos un gran desafío. Ignacio, que es una persona muy curiosa, se preguntará, oye, pero Álvaro, Juan, ¿por qué ustedes admiten con tanta facilidad la variación de alícuota si ustedes no son tributaristas? Ustedes no le prenden una vela todos los días al principio de legalidad. Y tenemos que decir que sí, que en efecto no existe derecho tributario sin el principio de legalidad. Pero si, como hemos dicho antes, si tú tienes que poner en una balanza el principio de legalidad y el principio de capacidad económica, definitivamente esta se tiene que inclinar sobre el principio de capacidad económica. Es decir, este paradigma que trae la ley, que en nuestra opinión es virtuoso, si se aplica adecuadamente, que es conseguir la alícuota adecuada para cada proyecto, conseguir la alícuota adecuada para cada momento de ese proyecto, como decía Álvaro, pero además conseguir la alícuota adecuada para cada proyecto, para cada momento de ese proyecto, y cuando en cada momento de ese proyecto surjan circunstancias que no habían sido previstas al momento de establecer eso, la posibilidad de variar las alícuotas para favorecer el equilibrio económico y para favorecer la capacidad económica, nos parece que está plenamente justificada en el principio indubio pro contribuyente. Es un principio que está reconocido y establecido en nuestra Constitución a través del favor libertatis, a través del principio de capacidad económica, y sobre eso ya creo que hemos hablado en algún trabajo que hemos presentado por allí, pero eso es lo que lo justifica. Sí. Juan, fíjate que
es interesante el tema que traes a colación y yo pienso que tenemos que hacer una reflexión, todos los que pretendemos aportar algún grano de arena a esta ciencia jurídica, el derecho tributario, y es que debemos cada día más abandonar los dogmatismos y estar del lado del pragmatismo. Ser dogmático no nos lleva, sino básicamente a la postre, al rezago. Si nosotros estuviésemos hablando con alguien que le diga, pero ¿qué tal si tú tienes una empresa que viene a hacer un trabajo importantísimo en el canal de navegación del Orinoco y sabes que vamos a dinamizar todo el comercio al norte y al sur del Orinoco, pero esa empresa necesita un contrato de estabilidad jurídica, que lo hablamos, y quiere que ese contrato diga que él va a pagar tanto de impuestos? Ah, entonces ahí sí nos parece bien, porque es un punto aislado. La verdad es que desde el punto de vista de la legitimidad de la tributación que debe tener el Estado y esa barrera, ese límite que se pone para el respeto a la capacidad contributiva, los márgenes de las alícuotas deberían ser suficientes. Nosotros somos desconfiados de los gestores que se ocupan de la administración tributaria. Está claro, es un problema cultural, pero tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver hacia que un enfoque en el cual tú tienes tan disímiles, tal disimilitud de proyectos, de circunstancias que pueden afectar el reimpulso, porque otra cosa es cuando lo hacía solamente PDVSA y el gobierno se metía y se daba el vuelto de la mano en el mismo bolsillo. Pero cuando tú estás actuando interactuando con actores privados que ven al dedillo todos los detalles de su inversión, tú tienes que tener flexibilidad. Y esa flexibilidad te la da tener los márgenes, tener los topes de las alícuotas, para que la gente sepa hasta dónde le pueden cobrar. Otro problema que tenemos es que nuestras alícuotas son groseras, son obscenas. Porque si estuviéramos hablando de un 1,5%, nadie dice nada, estamos hablando del 15%. Entonces nos vamos a la base imponible, nos vamos a otra cosa, pero es que porque lo obsceno es la alícuota en sí mismo. Pero bien, ya el hecho que se abra la puerta a que ese debate exista y que haya voluntad de parte del ente contratante y del gobierno en sí mismo en este caso, para poder llevar adelante esos proyectos y saber que debe no renunciar a una tributación, porque esa tributación no existe si no hay inversión. Saber que debe Ujú, tributar adecuadamente, moderadamente. Lo que logres negociar, lo que logres es lo que te van a pagar. No sirve de nada con decir, en mi ley pagan el 20%, el 30%, y no viene nadie. Entonces, esa tributación ujú. no existe. Hay que ser un poco más Sí, pragmático, ¿no? no, y Sí, fíjate que ese pragmatismo te lo da el negocio. Y hoy en día a todos nos ha tocado presentarnos frente a un Excel con eh, una empresa mixta o una empresa que pretende hacer una inversión en un campo y te das cuenta que aún con estas alícuotas que parecen bajas y únicas del 30, 15 y 50 en el impuesto sobre la renta, en cálculos que yo he visto y que he trabajado, por ejemplo, si tu OPEX es cercano al 50% de tus ingresos, Mm. con estas alícuotas tú terminas pagando, teniendo un government take del 92-93%. Es decir, correcto. no bajamos nada. Claro. Sí, y ese es un punto fundamental que de hecho nos lleva al siguiente punto. Aquí solamente estamos tocando o por lo menos nos estábamos enfocando en este impuesto integrado, ¿no? Pero esto hay que verlo desde el punto de vista, con vista de águila, pues desde arriba, el sistema tributario en su totalidad. Aquí todavía siguen impactando contribuciones para fiscales, IVA, impuestos a las grandes transacciones, etcétera, 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 etcétera. Hay que verlo completo. Entonces, ¿cómo confluye este impuesto integrado a los demás impuestos? Hay algunos en la ley que quedaron más claros que otros, qué se reguló, qué no se reguló, qué no quedó claro, qué puede ser mejorado. Ya vimos algunos puntos, pero vamos a tocar esos específicos que ven que pueden esclarecer más la situación, ¿no? No, no, sin duda. Yo quisiera solamente, para darle la palabra a Álvaro, o sea, decir solo por el tema del impuesto único integrado,
lo obvio, ¿no? El impuesto único integrado debería formar parte de los impuestos que se deducen para determinar el impuesto sobre la renta. Y que el impuesto sobre la renta que hoy tenemos realmente es una colcha de retazos de un impuesto sobre la renta este, totalmente que debe cambiar. O sea, nosotros tenemos un impuesto sobre la renta que está basado sobre un régimen de presunciones. Yo presumo que tú eres rico y esas presunciones nos han llevado a grabar rentas fantasmas. Y como decía Virginia Woolf, esa maravillosa escritora, nos decía que era más fácil, que era que una de las cosas más difíciles que había era matar un fantasma. O sea, era más fácil creer en un fantasma que en una realidad. Entonces, digamos, con base en eso, está montado nuestra legislación petrolera también. Pero algo, también hay que decir la verdad. Se eliminaron una serie de tributos que se distorsionaban la actividad petrolera. Sí, ciertamente. Y entrando en ese punto, vamos a hacer una corrección, porque a mí a veces me critican la literalidad, pero bueno, no sé, uno fue formado así en la escucha. No se eliminaron los tributos, se le desaplicó a esta gente, con lo cual tienes un país, pequeña parte del país que está contenta, otra parte del país que está ilusionada, que cree que no le aplican, y vamos con la noticia que sí le aplican, ¿verdad? Y otro poco del país que está diciendo, bueno, porque a ellos sí, a mí no. El que ve el vaso medio lleno dirá, bueno, me parece que esto es un reconocimiento de que si a la industria que John D. Rockefeller decía que era lo más difícil de quebrar, que era una empresa petrolera, si a este sector le están quitando estos tributos, bueno, yo me animo a soñar con que sea el primer paso para decir que lo vamos a quitar para todo. Porque de verdad, si este es el que más produce, el que más gana, que no hay manera de quebrarlo en teoría, aunque ya demostramos que sí se puede, como somos aquí en Venezuela, y lo de hoy a las 8 que sí se va a poder también, por si acaso, importante el juego, pero no, quebramos una empresa petrolera. Y ahora tuvimos que hacer una pequeña isla y decirle, ya va, a estos amigos, ¿sabes qué? Vamos a quitarle esos tributos. La verdad es que esa exclusión que está ahí es porque son irracionales, no hay de otra. O sea, no tiene sentido tener una ley de contribuciones para protección de pensiones que, de paso, para hacerlo, digamos, más burdo, más obsceno, ni siquiera lo recauda el organismo que está encargado de gestionar las pensiones de este país, lo recauda el CENIAT. Entonces, protección de pensiones, para afuera. Ciencia y tecnología, para afuera. Que era un gasto tampoco tan importante, si te pones a ver. Droga, para afuera. Grandes patrimonios, para afuera. Nos están quedando cosas por ahí pendientes. El IGTF, ojalá que sea para afuera para todos, que eliminen el IGTF, que es un gran clamor del sector empresarial en general. Pero una cosa que no se resolvió es, estoy excluyéndole, y le excluyo los grandes patrimonios, sobre todo, un punto donde se va a ver ciencia, tecnología y drogas, el deporte también. Pero, ¿y si yo soy una empresa que tiene, voy a hacer un pequeño ejercicio sin decir nombre? Hay empresas rojas y azules muy famosas que están prestando servicio a la industria petrolera. Y resulta que una empresa de esa le presta servicio a Chevron, a Repsol, a Eni, a las que están con sus campos, buenísimo. Pero le dan un CDAP. Esa empresa, teóricamente, porque como está haciendo una actividad regulada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es la actividad, tener un contrato para el desarrollo de actividades primarias, ella está excluida de todo esto. Pero la ley no estableció, ¿y qué pasa si prestas otro servicio a otro nivel? Entonces, ¿dónde divido, cómo segmento tu patrimonio? ¿Cuál es el patrimonio que teóricamente estaría excluido del impuesto al de patrimonio y cuál no? Cuando probablemente los equipos que use son los mismos. Porque Chevron me contrató para una cosa, pero agarré un campo en el sur del lago y me dieron un contrato para el desarrollo de actividades primarias. Y entonces, y además no estoy sujeto a impuestos estadales y municipales. Quizás eso es más sencillo, porque a nivel de ingreso, yo puedo decir, mira, yo llevo mi centro de costo y mi ingreso por el CDAP
son estos. Por esto no me grabo impuesto de actividad económica de ningún tipo porque yo estoy haciendo una actividad primaria, de paso, estoy excluido por eso. Pero el impuesto a los grandes patrimonios no es tan sencillo, porque esos mismos camiones, esos mismos equipos, esos mismos vacuum, esos mismos cold tubing, esos mismos separadores pueden servir para prestar servicios en distintas partes. Eso no está resuelto. La recomendación más sencilla sería decirle a un cliente que reúne estas características, le dice, hermano, dedíquese solamente a ese CDAP con esta compañía y los otros servicios lo haces con otra, con lo cual ya sabes que vas a pagar. Pero la realidad es que la exclusión que se hizo, que también se hizo rápido, porque si vamos a sacarme la lista, que es los impuestos, vamos a aprovechar los impuestos que tenemos que sacar, y sacaron estos impuestos, el aporte del Fondo Social, cosa que además tenía bastante sentido que tuvieran un aporte del Fondo Social, porque las empresas mixtas las excluyeron completamente Totalmente. de la ley de contrataciones públicas y el contrato del CDAP fue excluido de la ley de contrataciones públicas, pero no para ella misma, porque ella es un privado, ella en sí mismo no tendría que hacerlo, lo está haciendo a sus propios costos y expensas, pero el proceso de adjudicación de ese CDAP sí está excluido, o sea, es decir, PDVSA se lo puede dar a cualquier persona sin... Más. Sobre todo para las empresas de servicio, ¿no? Total. O sea, como tú lo estás diciendo, las empresas de servicio son huérfanas desde el punto de vista fiscal. Incluso la ley de armonización de las potestades tributarias llevó a la alícuota más alta a las empresas de servicio a la industria petrolera. No entendiendo que deberían tener una alícuota más adecuada, porque entre mayor productividad tengamos en el sector de hidrocarburos, mayores ingresos vamos a tener en todo sentido. Entre más caro sea producir un barril de petróleo, ¿verdad? Más caro va a ser, menos atractivo va a ser al inversionista y más caro van a ser los bienes y servicios que van a llegar a Venezuela, ¿no? Pero hay un tema, Álvaro, que me gustaría discutir con Ignacio, contigo y con todos los que nos hacen, y es el tema municipal, ¿no? Fíjate, era necesario que la ley hablara de no sujeción y fue lo correcto que hablara de no sujeción. Bueno, para mí es un tema de verdad escabroso porque al final el mismo legislador que tiene potestades armonizadoras, pero está yéndose un poco más allá Pero de eso lo lo dice evidente. el profesor Leonardo Palazzo, ¿no? Que sea, que Sí, la actividad armonizadora puede entrar en cualquier ley y no solamente en una ley de armonización. claro, pero esa actividad armonizadora debería ser justamente para armonizar la tributación, no para excluir la tributación. Vamos a decir, o sea, esa no sumisión en sí debería venir por la Constitución. Porque la Por la interpretación de la Constitución. claro, porque tiene una potestad de armonizar algo. Armonizarlo no es desaparecerlo. O sea, porque yo puedo decir, vamos a armonizar el uso de esta oficina, de esta sala. Bueno, quita la sala. No estoy armonizando. Armonizar es, hoy entras tú, mañana entro yo, lo puedes usar por media hora. Y es lo que debía hacer en una armonización. Esto es un exceso técnicamente del legislador, definitivamente. ¿Es conveniente? Posiblemente sí. Pero es un exceso porque correspondía a una modificación constitucional. Sin duda que sí, pero yo lo que creo es que el legislador está haciendo una interpretación auténtica de una situación. ¿Me explico? Es decir, dentro de sus potestades tributarias, otorgó una exención completa en una serie de tributos, porque tú lo nombraste, que son una serie de tributos distorsivos en cualquier actividad económica, como bien lo dijiste. Pero para el caso de los impuestos municipales y estatales, les digo, epa, yo no le puedo otorgar una exención, no podría hacerlo, pero los califico como no sujetos. Sí, pero tuvieron una válvula de escape que no usaron, que es el tema de la materia rentística. Sin duda. O sea, porque Sin duda, sin ellos duda. han podido decir, mira, en razón de que la industria petrolera es materia rentística de poder nacional y te acoge a los criterios del Tribunal Supremo de Justicia, y ahí hasta ahí te lo llevo. Pero el hacerlo de una manera, esto quizás está reflejando el apuro y la falta de debate y de discusión técnico apropiado para que pudiéramos pulirlo. ¿Ok? Pero en honor a la verdad, o sea, no podías grabar la actividad primaria porque es materia rentística de poder nacional. Sin duda que sí. Y además, hay que decirlo, ¿no? La manera en cómo está calificado ahorita en el impuesto municipal no solamente abarca las actividades primarias, con lo cual, recuérdense que por allí tenemos la decisión que salió en el caso Sincor, que realmente parece que circunscrita la actividad de hidrocarburos primaria y cuando es ejercida a través de una empresa mixta. No, entonces, esa decisión no ayuda, no es adecuada en este momento,
Eh, pero cuando la coloca así, o lo pone así en la ley, con una interpretación que dice esto se entenderá como no sujeto, no está haciendo ninguna excepción con el resto de las actividades. No, Entonces, por ejemplo, una actividad de comercialización de hidrocarburos no no, está sujeta. correcto. Una actividad de industrialización que puede ser mejoramiento, de eso de quitarle piedra y agua hasta bajarle el grado a API, también no está sujeto. Total. Y la actividad integrada como tal tampoco, ¿no? Claro. Pero sí entendiendo que Juan tiene que estar dentro de la posición en la que está tu contrato, o sea, regulado por la ley. Claro. Porque va a decir, yo tengo una empresa que de repente tiene una pequeña estación de mejoramiento, porque tengo unos separadores, porque tengo una bomba de inyección de diluente y puedo armar un paquete y voy y mejoro. Y va a decir, no, yo estoy haciendo una actividad regulada. No, no estás prestando un servicio. Totalmente. Ahora, Ignacio, una cosa muy importante y que queríamos también traer a yo, era que las actividades que prestan servicios a la industria petrolera, bien sea que le presten servicio a empresas privadas, a empresas públicas, quiero decir, bien sea que le presten servicio a empresas mixtas, bien sea que le presten servicio a las empresas delegadas a la empresa mixta o la empresa delegada, propiamente dicha, están sometidos a todo este crisol de tributos que están exentos, no sujetos o derogados, como el windfall tax, perdón, el impuesto de ganancias extraordinarias y el impuesto sombra que estaba establecido en una de esas condiciones. Ninguno de esos impuestos que ahora no se aplican por distintas maneras a estas empresas, ahora se van a aplicar. Incluso al socio B que está ayudando a echarle pichón a la empresa mixta. Claro, pero el windfall tax y el shadow tax están ya derogados. O sea, no va a tener eso no va a tener inconveniente. Lo que sí es que si yo tengo una empresa especializada y corro con suerte de que un gran operador, socio de una empresa mixta, me dice, necesitamos que se ocupen de la operación técnica y, o sea, de lo que es la gestión técnica y operativa, porque no me van a encargar la comercialización, eso está seguro, ni tampoco me van a encargar la financiera. Eso tampoco me va a encargar. Exacto, pero a una empresa más pequeña que le dicen, ustedes son unos genios, saben trabajar esto, necesitamos que se ocupen de la gestión técnica y operativa. Yo estoy haciendo lo propio que estaría haciendo Eni, por decir un nombre, para no mencionar tanto Chevron. Estoy haciendo lo propio, pero no estoy exento del impuesto no, a mí sí se me aplica aporte de droga, aporte de deporte, ciencia y tecnología, porque yo no estoy amparado por la ley. Y la alícuota más alta de la ley de impuestos municipales. Y me va a aplicar la alícuota más alta de impuestos. Me van a aplicar impuestos municipales porque a la mixta no se lo aplican, porque al CDAP no se lo aplican por esto. Y vuelvo, siempre teniendo en cuenta que aquí puedo hacer una disección entre lo que está comprometido, dedicado a una serie de actividades, porque esas prestadoras de servicios particulares pueden tener ingresos prestando servicio en otra posición jurídica. Totalmente, totalmente. Pero bueno, Ignacio, creo que quedan algunos tributos también por ahí. Bueno, mencionamos, la verdad es que abarcamos casi todo. Teníamos también impuestos a las grandes transacciones financieras, el IVA, que también son importantes, sobre Si todo quieres, los temas de vamos, retenciones. Álvaro, tocar y con tu venia, Ignacio, No, adelante, Juan, adelante. brevemente el tema del IGTF, que creo que es el más fácil, y después Ujú, vamos con el IVA. ujú. El IGTF es un impuesto que no debería existir. Sí, definitivamente. Absolutamente. O sea, es que... Y ya es hora de que o lo sea, vayan. Ujú. si alguna vez existieron circunstancias económicas en Venezuela para que existiera un Tobin Tax, creo que esas circunstancias perecieron. Hoy en día tenemos licencia, somos un país sancionado, pero con mucha licencia y con una ley de hidrocarburos que ha demostrado que hay unos tributos que sobran. Una ley de hidrocarburos que dice que estos tributos que sobran distorsionan. Y el IGTF sigue distorsionando, sobre todo si se deja en divisas, porque las operaciones de hidrocarburos, cualquiera que sean de ellas, son 100% en divisas. Total, total, no, definitivamente, bueno, además del IGTF tenemos un sistema tributario que debe voltearse hacia la racionalidad, porque al final de cuentas todos tenemos bastante claro que esta alta presión fiscal, desde todos los puntos de vista, más el entorno tecnológico que hay, ya me estoy saliendo un poco de lo que es hidrocarburos, pero sí el entorno tecnológico en general, eh, para el mundo empresarial, toda esta presión tributaria que existe nos lleva o empuja a una masa importante de actores económicos hacia la informalidad. Y este país debe voltearse de frente hacia la formalidad. Es la única manera
de crear un entorno económico sostenible desde todo punto de vista, desde incluso de poder elevar la tributación de las personas naturales, el aporte que hacen a la recaudación del impuesto sobre la renta, que es exiguo, por no decir nulo, a pesar de que tenemos unos mínimos vitales que no existen, pero las declaraciones son totalmente irrisorias, y en definitiva debemos voltearnos hacia la formalidad. Y un punto importante que se estaba quedando por fuera, que yo creo que lo hablábamos, Juan, en la preparatoria de esto, y creo que tenemos que ir cerrando, es el tema de la temporalidad, Muy de importante. estas exclusiones que se están dando. Eso está, todos estos tributos, la tributación municipal que cuando corresponda, el droga, aporte, todo se le están aplicando, se le está aplicando porque la disposición transitoria segunda y tercera de la ley, que establece el lapso de 180 días para la revisión de las empresas mixtas y de los contratos, en este caso los CPPs, deja en claro que mientras no se termine esa revisión y culmine ese periodo, se sigue aplicando el régimen tributario previo a la ley. Y le ¿Qué implica, pasa cuando llega a mitad de ejercicio? exacto, y por eso te voy a aplicar windfall tax, el shadow tax, todos que ya la ley dijo que no existen, se mantienen. Tú decías hace un rato que es difícil que es más fácil creer en un fantasma Sí, que en la realidad. Pues aquí tienes los fantasmas que están todavía pululando por ahí. bueno, mucho de esto, Ignacio, va a estar discutido en cada una de las clases que el OCAP tiene programado para él. Perfecto, Bueno, sí. vamos. Si tenemos Bueno, preguntas, porque creo que el tiempo apremia. sí, bueno, la verdad es que por ahora no hay ninguno, no hay ninguna pregunta. Eso, el hecho de que se haya ido la conversa en estos temas y que no haya dado tiempo o que no esté dando tiempo para hacer preguntas, dice mucho del tema, ¿no? Eh, lo bueno es que, como dice Juan, se va a poder ahondar esto en las clases y en del programa de estudios avanzados. Eh, Ha sido un debate fascinante, muy esclarecedor. Y bueno, lo importante aquí es saber que en efecto la ley es un paso importante en el camino correcto, todavía quedan muchas cosas por aclarar y por dilucidar. Eh, pero, y bueno, esto es un camino que todavía continúa, ¿no? Tenemos muchas cosas que todavía faltan. Juan, Álvaro, 1 millón de gracias. Como les dije, no hay preguntas, solamente una que dice que si se puede escuchar en diferido, sí se va a poder escuchar en diferido, lo vamos a publicar en el canal de YouTube de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho, que enviaremos a cada uno por correo. De nuevo, Juan, Álvaro, 1 millón de gracias por la participación, a Luca por el espacio y creo que con esto vamos cerrando. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a todos. Excelente.